de presentar a continuación el tercer panel del foro titulado La corrupción, germen o consecuencia de la debilidad institucional, la influencia de la pandemia. Este panel va a estar moderado por la presidenta de FUSADES, licenciada Claudia Umaña, y también nos acompañan como panelistas Alberto Precht, director ejecutivo del capítulo chileno de Transparencia Internacional, Marta Lagos, directora de Corporación Latino Barómetro, y Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo de Ecuador. Así que sin más, licenciada Umaña, les cedo la palabra y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Adelante. Muy buenos días. Gracias, Natalia, por darme la palabra y permitirme en este momento iniciar este interesante intercambio que vamos a tener, porque ciertamente la corrupción ha sido un mal endémico en Latinoamérica y en el mundo. Y durante la pandemia del COVID-19, que cambió el mundo, las formas en que nos relacionamos también se dieron circunstancias absolutamente atípicas, en donde los aparatos estatales tenían que responder de una manera acelerada y eso dio como resultado que se decretaran una serie de estados de emergencia, restricciones a la movilidad y que las compras se hicieran de temas médicos, de equipos, de vacunas, de una forma muy acelerada para enfrentar la pandemia. En ese contexto se vuelve muy interesante y relevante a través de este panel analizar el impacto que tuvo, cómo la institucionalidad vigente en ese momento pudo manejar el tema de la corrupción y el aumento de estas prácticas. Asimismo, ¿cuál es el vínculo entre la corrupción, la afectación de la calidad de vida y la democracia de los ciudadanos que en Latinoamérica también se han visto afectados los sentimientos hacia la democracia, que resurge una mucho más frágil, más cansada y que por lo tanto debemos de analizarlo también con esta época tan disruptiva. Justamente el panel anterior hablaba de la era de la digitalización, de la inmediatez. Así que teniendo todos estos elementos, entraremos a hacer diferentes valoraciones y le cedo la palabra a nuestro querido amigo Alberto Precht para que nos dé su primera intervención. Muchísimas gracias, Claudia. Saludar a mis distinguidos amigos Marta y Mauricio que están acá en el panel, a todos los que nos escuchan y antes de comenzar y antes de que pongan mi presentación, como miembro del Directorio de Transparencia Internacional, quisiera solidarizar profundamente con la sociedad civil salvadoreña que lucha contra la corrupción por los difíciles momentos que están viviendo. Desde Transparencia Internacional condenamos profundamente los intentos del gobierno de Bukele por censurar, por tratar de amarrar a aquellos que finalmente han luchado contra la corrupción por tantos años en El Salvador. Nuestro saludo para ETJ, nuestro saludo para FUNDE, nuestro saludo para FUSADES, para El Faro y para tantos otros que hoy día no están pasando los mejores momentos debido a un gobierno electo democráticamente, pero que cada vez se parece más bien a un autoritarismo. Dicho esto, Claudia, y perdón la dispensa, pero tenía que hacerlo desde mi rol de Transparencia Internacional, invitar a poner la presentación y vamos a hablar un poco de estos temas también. Bueno, lo primero que hay que señalar, y vamos con la siguiente, es que nosotros hicimos un trabajo para ver cuáles iban a ser potencialmente los temas esperados que iban a dañarse según la pandemia. Y vimos dónde íbamos a tener buenas noticias, dónde íbamos a tener malas noticias en este aspecto. Por favor, vamos con la siguiente. Y en el aspecto de derechos civiles y políticos, y acá ya podemos ver algunos resultados, vemos que la pandemia ha llevado a que finalmente se reduzcan aún más los espacios cívicos y los espacios de multimedia. Países donde hasta el día de hoy existe, por ejemplo, la ley marcial aplicada. Hablábamos el otro día con nuestros colegas de Pakistán, por ejemplo. También en Malasia, y en países de nuestro continente hasta hace poco tiempo, incluido nuestro, en Chile, estábamos en estados de excepción constitucional, con toques de queda, y una mayor vigilancia, pero que también generaban una mayor oportunidad para la acción colectiva. Los ciudadanos también se organizan en los malos momentos, existe
salen malas cosas, pero también sale la solidaridad. Respecto a la anticorrupción, es más difícil con una sociedad que no se puede reunir. Ustedes hace poco van a poder volver a marchar a las calles. Imagínense lo difícil que es poder reunirse, poder movilizar. La pandemia ha generado eso. Tenemos quizás más activismo digital, pero activismo social ha sido mucho más difícil por estas mismas restricciones. Pero sin embargo, claro, este activismo digital, la tecnología llegó para quedarse. Estamos en un seminario, evidentemente me encantaría estar con ustedes tantas veces que los he podido visitar, pero podemos hacer esto. Hoy día en la mañana estuve en Berlín, ahora estoy en San Salvador, después en Santiago, y así podemos ir viajando en el mundo y efectivamente poder generar estos espacios de mejor forma. Y por otra parte, los estados vuelven a tener mayor importancia. Pierde espacio la sociedad civil entre estados que dan soluciones necesarias para la vida de las personas, y por lo mismo esto también puede sofocar la acción colectiva, y es parte también de lo que se está viviendo hoy día en países como el de ustedes. La siguiente, por favor. La siguiente y la subsiguiente, perdón. Me había pasado. Una más. Una más, por favor. Aquí tenemos malas noticias. Hemos visto que la pandemia finalmente ha concentrado aún más el poder en los poderes ejecutivos. En muchos países pasaron meses, más de 100 días en algunos casos donde los parlamentos prácticamente no funcionaron. Costó mucho que en algunas latitudes, recuerdo también haber tenido esta conversación al inicio de la pandemia con los colegas de Honduras, en un seminario parecido, cómo era difícil para algunos parlamentos el poder sesionar virtualmente, y eso generó aún mayor concentración en el poder ejecutivo. Ya tenemos poder ejecutivo suficientemente fuertes, con sistemas presidencialistas en nuestro continente, y esto los exacerbó. Aumentan los ataques a los oponentes políticos, estamos en una situación política polarizada en general en el continente, y por supuesto que cualquier crítica iba a ser vista como una crítica contra la salud pública. Entonces, usted no quiere que yo maneje la pandemia, entonces por eso me critica, y por lo mismo la oposición ha sido bastante dañada en general, lo que nosotros hemos visto. Y por lo mismo también, y Claudia lo decía en su introducción, un debilitamiento de la rendición de cuentas. Y por lo mismo, falta de responsabilidad, abuso de poder y mayores incentivos para la corrupción, cuando se flexibilizan las normas, cuando efectivamente el trato directo empieza a ser más fácil, cuando tengo urgencia de negociar con potencias, como el caso de China, Estados Unidos, contratos millonarios con grandes farmacéuticas, hay escándalos importantes. Veamos lo que está pasando en Brasil actualmente y cuáles son las acusaciones contra Bolsonaro y su familia respecto al pago de vacunas. Vamos a la siguiente, por favor. Respecto a la capacidad estatal, puede incluso, a pesar, y esto puede parecer un poco contradictorio, a pesar de que el Estado adquiere mayor importancia, por otra parte también se puede mostrar bastante frágil. Y en los países que no ha habido una buena reacción estatal, puede generar que esto tenga una reacción antiestatal en el futuro como un solucionador de problemas. Y por otra parte, y esto lo hemos visto en todos nuestros países lamentablemente, la pandemia es un espacio para que el vacío de poder lo ocupe el crimen organizado, en ayudas sociales, en dar seguridad, incluso en vacunas. Hemos visto casos tremendos de cómo carteles de narcotraficantes han empezado a traficar también vacunas, por lo menos para su grupo. Por otro lado, como decía, esto podría ser un poco contradictorio. Iba a haber en aquellos estados más consolidados un aumento de capacidad estatal y estados que pueden mostrar que funcionan. Hemos tenido casos favorables y casos bastante desfavorables en distintos aspectos. Nosotros podemos ver que, por ejemplo, en vacunación, algunos estados han logrado ser bastante más efectivos que otros. Obviamente, este círculo vicioso genera una mayor desconfianza. Las adquisiciones de emergencia, como dije, son espacio hay caldo de cultivo para la corrupción, y por lo mismo los riesgos aumentan, y no necesariamente el control va a aumentar. El control va a ser visto, obviamente, como un impedimento hacia el bienestar y la salud pública. Vamos con el siguiente, por favor. Con respecto a la economía, por favor, la que sigue. Gracias. Respecto a la economía, bueno, estamos en la recesión más profunda en décadas. Y esto se ha aprovechado. Yo creo que no es
no es casual que en medio de una pandemia un país como El Salvador cree esta normativa tan sui generis y tan riesgosa como la del Bitcoin. Se crea en medio de una crisis. Entonces vamos a empezar a tener políticas populistas, la hemos visto a lo largo de todo nuestro continente, tratando de detener esta crisis. Por otra parte, bueno, mucha discrecionalidad en la entrega de los paquetes de ayuda, pero también una posibilidad para pensar en el futuro, o sea, también para ver cómo efectivamente en ciertos aspectos ha habido ausencia de Estado, se ha abandonado el aparato público, la salud pública, ver nuestras desigualdades y que eso dé espacio para un mejor futuro y una mayor, una mejor lucha también por el bien común. Vamos al siguiente, por favor, para poder alcanzar en el tiempo. Sin duda, la pandemia también nos va a generar problemas respecto a la cohesión social y la confianza. Va a disminuir la confianza interpersonal, nos hemos ocultado en nuestras familias, más que nada, pero hemos dejado también de confiar en otros, excepto en algunos sectores sociales donde efectivamente ha sido esa unión social la que ha podido permitir salir de la crisis. Esto tiene que ver con que hay actos de bondad y también hay sentido de unión en la crisis. Obviamente, como dije anteriormente, al haber un exceso de control, falta de movilidad, etcétera, hay más dificultad también para la organización colectiva y que muchas veces también la acción colectiva de algunos sea beneficiada respecto a otros. ¿Quiénes van a ser los que reparten la ayuda? ¿Quiénes son los que entregan las soluciones? Etcétera. Vamos, por favor, a la siguiente para ir ya finalizando en mis 10 minutos. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Respecto al dinero sucio, esta lamentablemente es una oportunidad muy importante para el lavado de activos, porque va a haber haya habido una dependencia repentina de la tecnología sin medidas de mitigación establecidas. Claramente son los riesgos que, por ejemplo, políticas como la del Bitcoin, sin tener un análisis muy profundo, no ser hechas a nivel global, etcétera, claramente pueden generar riesgos importantes de lavado. Pero por otra parte, se genera un reconocimiento de la importancia de la equidad y tributaria y la importancia de que tengamos recursos para momentos de emergencia. Por otra parte, en la anticorrupción se ha puesto a los paraísos fiscales en la agenda. Y no es casualidad, y tenemos también el fenómeno de los Pandora Papers y otras investigaciones que nos demuestran que efectivamente los impuestos tienen que ser pagados en los países donde se origina la riqueza finalmente y dejar la riqueza ahí que sea bien distribuida. Y por otra parte, hay menor supervisión, tanto nacional como extranjera, para evitar el lavado. Es un momento riesgoso. Seguramente fue un momento, el de la pandemia, y sigue siendo donde los grandes carteles y el crimen organizado movió profundamente sus dineros, sus capitales, invirtió en zonas donde fueron abandonadas. Conversaba hace poco tiempo con gente de la unidad de inteligencia financiera de Colombia y contaban cómo empresas que quebraron por la pandemia al día siguiente recibían inyecciones de capital de orígenes desconocidos, porque evidentemente hay un momento donde el mercado ha sido muy receptivo. El sector turismo, yo que estuve en Salinitas hace poco, bueno, ver qué pasa con el sector turismo en nuestros países del cual somos tan dependientes y cómo efectivamente cadenas que han estado quebradas, por ejemplo, hoy día pueden tener ayudas de orígenes que no sean los más limpios, por decirlo así. Y vamos con la última, por favor. Y donde sí tenemos muy malas noticias, lamentablemente, es que ha fracasado el multilateralismo una vez más. Efectivamente, lo hemos visto con la OMS, lo hemos visto con Naciones Unidas. En general, el sistema de Naciones Unidas no ha sido capaz de generar lo que debiese generar, que finalmente es un mundo más igualitario en momentos de crisis. Claramente las diferencias entre países respecto, por ejemplo, al acceso a la vacuna, tratamientos, etcétera, sigue siendo abismante. Tenemos todavía países donde la tasa de vacunación por una primera dosis está bajo el 30%. Los signos de declive son importantes y por lo mismo, además, aumentan los líderes populistas anti-globalización, anti-Naciones Unidas, anti-multilateralismo, y eso también es algo que hemos visto importantemente. Bueno, es cosa también de ver lo que ha pasado en el este de Europa, con el gobierno como el de Polonia o el de Hungría en el último tiempo. Y por lo mismo,
Hay menos también fomento para aplicar las normas internacionales, por ejemplo, en materia de anticorrupción, y lo mismo que el buen gobierno condicionado por la ayuda para el desarrollo disminuye. Este ha sido un año que nos ha golpeado mucho a las ONGs que trabajamos en este aspecto, porque efectivamente los recursos multilaterales han estado puestos en la pandemia y evidentemente no en acciones de buen gobierno que son tan importantes, sobre todo en nuestra región, que depende tanto del multilateralismo y la cooperación en materias de buen gobierno y lucha contra la corrupción. Dicho esto, creo que he terminado con mis 10 minutos. Quiero agradecerles nuevamente, les dejo estas reflexiones para que después podamos conversarlas con las preguntas y los comentarios. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Efectivamente nos planteas una serie de valoraciones y nos dejas también muy pendientes del tema del multilateralismo. Luego lo vamos a retomar, pero ahora le cedemos la palabra a Marta, quien nos hará su presentación también durante 10 minutos. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer estar, aunque sea virtualmente, en esta conferencia. He escuchado a Alberto con mucho interés. Yo pertenezco también al mismo grupo de transparencia aquí en Chile. Y Alberto ha hecho una gran tarea en instalar el tema de la transparencia en la agenda pública, asunto que no es tan simple. Yo diría, lo más importante es de que la gente esté consciente de la necesidad de transparencia y de la necesidad de luchar contra la corrupción. Bueno, yo quería empezar mi exposición sobre lo que pasa en América Latina con la democracia. La democracia viene cayendo en América Latina desde el año 2010, ¿ah? Nosotros lo llamamos la diabetes democrática porque caía 1 punto, 2 puntos y nadie le daba muchísima importancia. Sin embargo, la caída es del 62 al 49% en el espacio de una década. ¿Y qué pasa con la pandemia? Bueno, con la pandemia pasa que no sigue cayendo, se detiene la caída de la democracia. Es decir, los ciudadanos latinoamericanos no castigan a la democracia por lo que sucede en las crisis de la pandemia. Ahora, esto es muy relevante y tiene mucho que ver con el tema de la corrupción, porque quiero abordar el tema de la corrupción desde una perspectiva macrosocial. Nosotros estamos en el continente más desconfiado de la Tierra, ¿ya? Y Chile es uno de los, y América Latina en general, es una de las regiones más desconfiadas de la Tierra. Y Chile y Salvador, por ejemplo, tienen bajísimos niveles de confianza interpersonal, es decir, confiar en el otro, en el tercero desconocido. Bueno, la corrupción, la percepción de corrupción, empieza en América Latina con la sospecha de abuso de poder. Y lo que tenemos es y ustedes lo pueden ver y no lo voy a mostrar porque ya está en conocimiento público hace bastante tiempo, los datos de Latinobarómetro que dicen, ¿no es cierto?, donde el 70% de la gente hoy día en América Latina dice que se gobierna para unos pocos. ¿Qué significa eso? Que se gobierna no para la mayoría, como tiene que decir y hacer la democracia, sino que se gobierna para unos pocos. ¿Y quiénes son esos pocos? Bueno, cuando le preguntamos quiénes son los que tienen más poder, bueno, son los empresarios, son los que tienen el poder económico. Entonces, se produce una sospecha al inicio, antes de comenzar la relación entre el ciudadano y el político, de que aquí el poder no se usa para el beneficio y la maximización del bien común. Y es ahí donde entonces se basa esta opinión mayoritaria cuando le preguntamos a los latinoamericanos cuáles son las instituciones más corruptas, nos aparece una especie de raya, digamos, vertical, sin movimiento, donde todas las instituciones, empezando el presidente de la República, el gobierno, el parlamento, el sistema judicial, agréguele usted todas, ¿ya? Donde la gente tiene 60, 70, 80% de percepción y de sospecha de que hay corrupción. Es decir, lo que tenemos aquí es una base sistémica, donde para romper esa base sistémica, donde la gente de suyo parte de la base que ninguna persona con poder
va a trabajar para la mayoría, es decir, para el bien común, sino que más bien va a trabajar para sus propios intereses o para intereses particulares específicos, entonces tenemos un caso, ¿no es cierto?, de imperiosa necesidad de romper ese círculo vicioso negativo y empezar a mostrarle a los ciudadanos de que es posible que exista la persecución del bien común. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, en primer lugar tenemos este tema de la igualdad ante la ley, porque esta percepción de que se gobierna para unos pocos tiene que ver con la desigualdad ante la ley, ¿no es cierto? Es decir, cuando llega una persona pobre a solicitar algo al Estado, o cuando esa persona tiene que acceder a la justicia, bueno, no tiene lo mismo nivel de acceso, porque no hay igualdad ante la ley, y en América Latina lo que vale es que uno vale el peso, el lugar donde nació, las conexiones que tiene, el origen familiar, la escuela donde pudo asistir y la universidad a la cual pudo asistir si es que alcanzó a llegar a la universidad. Es decir, el punto de origen de la gente, el lugar donde nació y el color de su piel, determina prácticamente su futuro. Y lo que hemos instalado en estos 30 años de transición, donde se han instalado estas democracias imperfectas, es precisamente la confirmación de que esto no cambia. Es decir, hoy día no se puede decir, como se puede decir en muchas democracias, digamos, del primer mundo, y cuando un europeo pregunta, yo contesto, mire, cuando la persona que nace en el pueblo más pequeño, en el sur del país, en un lugar rural, puede llegar a ser jefe máximo, gerente general de la empresa más grande del país, en ese momento, entonces pasamos a ser una sociedad más igualitaria. Mientras tanto, lo que tenemos acá son unos 300 millones de habitantes de los 600 que tiene América Latina, que están determinados en su vida por el lugar donde nace. Es ahí el origen de la sospecha de corrupción. Es decir, ¿por qué mi familia lleva 500 años en el mismo lugar y nunca ha tenido posibilidades de avanzar? A eso se le suma, por supuesto, una percepción gigante de mala distribución del ingreso, donde el 90% de América Latina dice el ingreso está mal distribuido, y se le suma el tema de la ausencia de garantías, es decir, que los estados no entregan las garantías sociales que se necesitan para poder tener, ¿no es cierto?, igualdad de acceso. Ahora, en la pandemia se le suman algunas cosas que mencionaba Alberto, el tema, ¿no es cierto?, de las garantías políticas y la restricción de libertades es de tal evidencia que la gente acusa recibo y dice, bueno, estamos mucho peor, no solo por lo económico, sino que porque nos quitaron lo poco que habíamos ganado con la democracia, que eran nuestras garantías, nuestras libertades cívicas y políticas. Entonces me parece que el tema de la corrupción hay que abordarlo, o sea, tanto desde el punto de vista de la transparencia y de la necesidad, ¿no es cierto?, de abordar los distintos aspectos transaccionales de la corrupción, pero también hay que abordarlo desde el punto de vista cultural, es decir, desde el punto de vista de cuáles son las bases del Estado, para qué sirve el Estado, para qué sirven los gobiernos, para trabajar para ellos o para trabajar para la mayoría. Si nosotros logramos dar vuelta ese argumento y entregarle a la gente suficientes experiencias que les permitan decir el día de mañana que efectivamente los gobiernos están trabajando para las mayorías, en ese momento tendremos, ¿no es cierto?, un gran avance en la lucha contra la corrupción. Porque mientras tanto, lo que hay son confirmaciones, ¿no? Aquí en Chile acaba de haber ayer un escándalo sobre un candidato que reportó sus gastos de campaña malamente, ¿no es cierto? Y que el candidato presidencial le acaba de quitar el apoyo a ese candidato. Las elecciones son en 3 días. Es primera vez que pasa en Chile una cosa así. Pero estos hechos, ¿no es cierto?, donde la gente aparece enriqueciéndose con el ejercicio de la política, lo que hacen más bien es decir, no vamos ganándole la carrera, y ese es otro de los datos del Latinobarómetro, no le estamos ganando la carrera a la corrupción, sino que la corrupción está aumentando. Sin embargo, yo me atrevería a decir que en el caso de América Latina, lo que tenemos es que efectivamente hemos logrado instalar en muchos países instrumentos que nos permiten saber más sobre la corrupción que ya había
no es que hay un aumento de corrupción, sino que más bien hay un aumento de transparencia que nos permite empezar a combatir la corrupción existente a través de los mecanismos que se puedan instalar en el Estado. Yo creo que ese es un tema muy importante, porque si nosotros no cambiamos la, digamos, posición sistémica del tema de la sospecha de corrupción y de la sospecha de abuso de poder y la discriminación, que son todas partes de elementos distintos, ¿no es cierto?, de la misma problemática, por mucho que podamos avanzar mucho en las leyes anticorrupción en términos transaccionales, no vamos a poder eliminar ese elemento de la cultura. Y ahí me paso rápidamente, porque no puedo dejar de comentar lo que está pasando en El Salvador. Nosotros en el informe Latinobarómetro que acabamos de publicar hace un par de meses, señalamos este punto muy importante para la región, yo diría de 3 categorías de países. Uno, los que están tratando de consolidar su democracia imperfecta, porque estamos tremendamente mal consolidados. 2, los países vulnerables que pueden en el futuro aceptar posiciones populistas porque están en una situación crítica, como puede ser Guatemala, como puede ser Honduras, etc. Y finalmente están los países que ya pasaron a ser autócratas, o sea, con gobernantes autócratas, donde se transgreden a través de el abuso de poder, ¿no es cierto?, se transgreden las reglas de la democracia. Entonces esos países dejan de ser democracias activas y pasan a ser autocracias. Yo creo que Salvador este año ya pasó ese umbral y desgraciadamente pasa a tener una condición de autocracia, que yo creo que va a ser la tónica de muchos países de América Latina en esta década, ¿no? Desgraciadamente no creo que Salvador sea la excepción. A lo mejor es el primero que aparece de manera tan clara y tan rápido, es decir, en un espacio muy corto de tiempo. Y lo que se podría decir a través de los datos es de que efectivamente yo creo que los ciudadanos de América Latina van a probar todo lo que sea necesario para llegar a la meta del desarrollo, incluso la autocracia. Otra cosa es que esos autócratas y populistas se queden en el poder y logren quedarse en el poder como se quedaban los antiguos populismos latinoamericanos, que se podían quedar una década. Yo creo que hoy día el ciudadano no espera, ¿no? Tiene una impaciencia muy fuerte, y esos autócratas van a tener que, ¿no es cierto?, o digamos, entregar las demandas que la gente pide, o bien irse para su casa, como ha sido el caso de muchos, 23 presidentes de América Latina que han sido terminados anticipadamente su tiempo por los movimientos ciudadanos. Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí, esperando el momento de las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Muy interesantes planteamientos. Efectivamente, en el caso de El Salvador, el deterioro ha sido muy grande, y gracias a las palabras de ambos por su solidaridad con nuestro país y también por compartir la preocupación. Por ahora le daremos la palabra a nuestro amigo Mauricio, quien también tendrá otros 10 minutos para dar su participación. Gracias, Mauricio. Muchísimas gracias, Claudia. Un gusto compartir este espacio con Alberto y con Marta, directos amigos comprometidos con la integridad y con la transparencia, no solo en sus países, sino en la región y en el mundo. Al igual que Alberto lo hizo al principio, creo que en representación de Transparencia Internacional me corresponde a mí, en representación de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, como lo hemos hecho público hace pocas horas, manifestar nuestra solidaridad con la sociedad civil, con los medios de comunicación, con los activistas y con los defensores de la democracia y de la libertad en El Salvador, por el proyecto de ley de agentes extranjeros que ha sido presentado ante la Asamblea Legislativa y que no es sino una nueva herramienta que busca intimidar y sancionar a quienes cometen el pecado de pensar distinto. Hemos visto ya las consecuencias de aprobar normas como estas en países hermanos como Nicaragua, y en ese sentido, pues esperemos que un país que necesita fortalecer su democracia
no convertir en impoluto el totalitarismo y el autoritarismo, piense bien antes de aprobar una norma contraria a los estándares internacionales. Pero bueno, al tema que nos convoca. Ya han hablado Alberto y Marta sobre cuestiones muy fuertes que ha vivido la región y el mundo a propósito del tema que hoy nos convoca a este panel, pero yo quisiera partir la siguiente, por favor, conversando con ustedes respecto a lo que significa la debilidad institucional. Hay una relación directa entre corrupción y debilidad institucional, aunque mucha gente no lo quiera ver y pueda pensar incluso que estamos frente a criterios subjetivos o personales. Creo que bastaría simplemente revisar los datos del índice de percepción de la corrupción y del índice de Estado de Derecho del World Justice Project para ver que países mejor evaluados en su institucionalidad y en su respeto al Estado de Derecho están a favor o con mejores niveles de integridad y de transparencia. Países como El Salvador o como Ecuador, lamentablemente, a la par que descienden en un índice de Estado de Derecho, descienden en un índice de percepción de la corrupción. El fenómeno es directo. Instituciones débiles son probablemente una de las puertas de entrada fijas para que la corrupción permee en nuestras sociedades. ¿Por qué? Porque por un lado, las instituciones de control no cumplen con su rol de vigilar lo que los funcionarios públicos hacen con los recursos que nos pertenecen a los ciudadanos, al existir una relación directa, por ejemplo, entre quien los nomina, entre quien los nombra. Una Contraloría General del Estado, un órgano contralor que tenga una relación incestuosa con la función ejecutiva, difícilmente va a controlar lo que un presidente o su grupo de ministros hagan con los recursos que nos pertenecen a los ciudadanos. Ecuador lo está viviendo. Tuvimos un contralor durante 10 años que hoy se encuentra prófugo, que fue designado y relacionado muy de cerca con un gobierno que estuvo presente entre 2007 y 2017. Y apenas hoy empezamos a conocer la forma selectiva y subjetiva con que ciertas acciones fueron investigadas y sancionadas o dejadas de lado, dependiendo los actores involucrados. Estas instituciones que no se basan en normas, que no respetan el Estado de Derecho y que simplemente giran en torno a una persona, permean hábilmente la corrupción. Y además, si no vamos únicamente al control previo o al control inmediato, sino al control posterior y definitivo, podremos ver que también contar con instituciones cooptadas a nivel del sector justicia, bien sea fiscalía o autoridades de una corte o de tribunales, no son sino la llave que perpetúa la impunidad. Nuevamente, siempre hablaré de mi país, casos que fueron puestos en conocimiento hace muchos años en una fiscalía que en teoría es independiente, duermen el sueño de los justos, mientras acciones que han sido simplemente señaladas respecto de ciertos actores incómodos a la realidad democrática actual han sido tratados con una celeridad nunca antes vista. Las instituciones no deben responder ni a ideologías ni a pensamientos políticos, mucho menos al gobernante de turno. Esa es una causa indiscutible, no solo para que exista corrupción, sino para que exista una seria afectación a la democracia, a la gobernabilidad y al Estado de Derecho. Siguiente, por favor. Tenemos también el tema de corrupción y estados de excepción. Vamos entrando a materia de la pandemia. Y lamentablemente a inicios del año pasado no estuvimos ni los gobernantes ni los ciudadanos plenamente conscientes del impacto que una pandemia como la del COVID-19 iba a tener en nuestras vidas. Un año y medio después, seguimos aquí en la virtualidad porque los gobiernos siguen restringiendo entradas y salidas o manejando los estados de excepción a discrecionalidad. Los estados de excepción per se no son malos, están establecidos en las constituciones, pero como su nombre lo indica, son excepcionales.
¿Para qué? Para situaciones de emergencia, como un desastre natural, como una conmoción interna o como para una pandemia, como la que hemos vivido en los últimos meses. Eso no ocurre todos los días. Por lo tanto, a un presidente de la República y a las instituciones encargadas de controlar, no se les puede ni debe permitir hacer lo que se les venga en gana con algo tan vital dentro de un Estado de Derecho como un estado de excepción. ¿Por qué? Porque el estado de excepción faculta al gobernante de turno restringir derechos. Pero el propio marco constitucional e incluso el marco interamericano, si es que queremos hablar de normas internacionales, limita esta facultad. Establece claramente no solo las causas, sino las consecuencias. Establece la forma, el tiempo, la territorialidad. No es darle un cheque en blanco a un gobernante para que durante un tiempo ilimitado haga en definitiva lo que le dé la gana. Pero en nuestra región, a propósito del COVID-19, vivimos uso y abuso del estado de excepción, restringiendo derechos que ni siquiera tenían relación con la pandemia. En muchos casos, y vinculado con el tema que anteriormente mencioné, avalado por instituciones débiles. Porque en un sistema de pesos y contrapesos, más allá de la independencia, la emisión de un decreto de estado de excepción tiene que pasar por controles posteriores, muy probablemente de los órganos de garantía de derechos, de los órganos constitucionales, y cuando estos son dependientes del Poder Ejecutivo, lo que hacen es simplemente avalar y constitucionalizar los abusos que tienen lugar desde las más altas esferas del poder. Siguiente, por favor. Y finalmente, en estos 2 minutos que me restan, vamos a referirnos ya de manera puntual al impacto que ha tenido la debilidad institucional y el estado de excepción para esta relación de corrupción y pandemia. Para quienes formamos parte de Transparencia Internacional, creo que nos quedó mucho esa frase del director de programas globales de salud, Jonathan Cushing, que nos decía que el mundo pasó a vivir 2 pandemias. La pandemia del COVID-19, una relacionada con la salud, y un fuerte rebrote de la pandemia de corrupción. Cuando creíamos que lo habíamos visto todo en materia de corrupción, aparecieron sujetos con la genialidad suficiente para inventarse nuevas formas de ser corruptos, para vencer las restricciones de movilidad físicas o incluso las circunstancias excepcionales de una pandemia nunca antes vista para generaciones presentes, por supuesto. ¿Cuál fue el efecto inmediato de esta relación entre corrupción y pandemia? En primer lugar, la falta de información y datos sobre el manejo de la crisis de salud. Nadie sabía qué pasaba en un país como el mío, donde se nos distorsionaba la realidad respecto a las cifras de enfermedad y de muerte, respecto a la atención médica, respecto incluso al número de funcionarios del sector salud que estaban atendiendo la emergencia. El Ministerio de Salud Pública de Ecuador fue el peor evaluado por nuestro índice de transparencia activa, con una nota de 4/20, por no presentar información mínima, ni siquiera en materia presupuestaria, para saber qué estaba haciendo nuestro gobierno por nosotros. Segundo, restricciones de hecho o de derecho del acceso a la información pública, ese abuso del estado de excepción que les mencionaba hace un momento. Si bien es cierto que en estas circunstancias excepcionales se quiere canalizar mensajes oficiales a través de ciertos puntos, bajo ningún concepto se puede ni se debe permitir que se restrinja el acceso a la información pública. Más información y más datos en manos de los ciudadanos en estas circunstancias excepcionales son vitales para que arrimemos el hombro y ayudemos a vencer la crisis. Tercer lugar, la aplicación de cláusulas de confidencialidad en procesos de compra pública como los de vacunas. Por supuesto, la urgencia en dar una salida a la situación crítica de salud hizo que nuestros gobiernos firmen cualquier cosa por parte de los laboratorios médicos, violando nuestras constituciones y nuestras leyes. Pero esto no ha sido sino una nueva forma de corrupción. Más allá de que exista formalmente un acuerdo legal, especular con precios al margen de la ley es una forma de corrupción. Y finalmente, mis amigos, y con esto termino, si ya las contrataciones públicas son fundamentales
para la existencia misma de la corrupción, y la opacidad en este ambiente hace que todo sea posible. En emergencia, lamentablemente, muchas de las legislaciones nacionales en nuestros países permiten la contratación a dedo. En el caso ecuatoriano, más de 220 millones de dólares en apenas 4 meses fueron contratados por gobiernos autónomos descentralizados en cuestiones que nunca llegaron a ver los ciudadanos, como los benditos túneles de desinfección o incluso, lamentablemente, mascarillas con sobreprecio o incluso fundas de cadáveres con sobreprecio. De mi parte, estos elementos para la discusión nada más, para que ustedes vean que hay una correlación entre debilidad institucional, los estados de excepción y los abusos de un gobierno y, por supuesto, una situación crítica como la de la pandemia que ha forzado a que los corruptos, con su genialidad perversa, por supuesto, usen, abusen y aprovechen del sistema en perjuicio de todos nosotros. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Mauricio. Verdaderamente interesantísima tu presentación. Y bueno, ya con estas 3 aspectos que se han ido tocando, con todas estas visiones que los expertos nos comparten, me encantaría que empecemos tal vez un intercambio y les haré a cada uno de ustedes una pregunta detonadora, pero también siéntanse libres de abordar algún aspecto que de las otras presentaciones les hayan hecho resonancia y que crean que darle un enfoque también desde sus diferentes perspectivas nos pueden ayudar también a comprender qué podemos hacer para romper este ciclo vicioso de institucionalidad débil e incluso cultura a favor de la corrupción en estos tiempos de pandemia, de la digitalización, de la aceleración y también de esta frustración con la democracia que hace tan permisivo el que, con tal de que se resuelvan los problemas, las personas están dispuestas a tolerar abusos de autoridad. Así que, estimado Alberto, empiezo contigo. Muchas gracias, Claudia, y agradecer a Mauricio y a Marta por sus excelentes presentaciones. Creo que estamos muy de acuerdo, ¿eh? Pensamos muy igual en esta materia, por lo cual no tengo mayores disensos. Lo que sí me gustaría reflexionar un poco más es que la pandemia lamentablemente llega a Latinoamérica, y Marta es la que más sabe de esto, en un momento de debilidad institucional quizás no visto en los últimos 25 años, o sea, después de la salida de nuestras guerras, de nuestras dictaduras, de la consolidación de ciertos modelos democráticos, con sus defectos y todo, la ruptura del bipartidismo, etcétera, hemos llegado al peor momento. En 2 semanas más tenemos elecciones en Honduras, tenemos elecciones en Chile, quizás las más impredecibles y también con discursos que no habíamos visto antes, con posibilidades de llegar a segunda vuelta, discursos de ultraderecha que no se veían de hace mucho tiempo, y otros discursos también. Entonces la pandemia llega ahí. Y acá se produce la gran contradicción vital que tenemos los que estamos en la lucha contra la corrupción, de que uno puede seguir toda la vida denunciando y podemos seguir toda la vida diciendo que todos son corruptos y que la institucionalidad no funciona, etcétera, pero lo que tenemos que hacer de una vez por todas es aprender de la lección de que no solamente tenemos que destruir institucionalidad, al revés, tenemos que fortalecer institucionalidad. Y ahí es donde hay que ponerse firme. Y es por eso que tiene que causar tanta indignación cuando se interviene una Corte Constitucional, por ejemplo, o cuando se interviene un Instituto de Acceso a la Información Pública. Porque esas son las primeras muestras que después van a tomarse el Poder Judicial completo y las Fuerzas Armadas. Esa agenda la hemos visto con izquierdas y con derechas. Esto trasciende límites. Pero es el discurso y es el accionar de Ortega, es el accionar de Maduro, es el accionar en cierta medida también de Bolsonaro y sus intentos, y también está haciendo el de Bukele. Entonces ahí es donde tenemos que reaccionar, porque después efectivamente puede ser demasiado tarde, y los ciclos negativos son ciclos muy largos. Sin nuestras dictaduras y nuestras guerras, ustedes todavía
se huele cuando uno está en San Salvador o está en Salvador, se huelen esos dolores profundos de la guerra de décadas. Los que vimos dictaduras de más de 15 años, como el caso de los chilenos. No tenemos que esperar otros 15 años, entonces es ahora el momento para reaccionar. Entonces aprovechar este momento post pandemia que empiezan a hacer para tratar de retroceder lo máximo posible todos estos intentos autoritarios de intervención que han existido en los países. ¿Y cómo se hace eso? Con más democracia, cuidando las instituciones, protegiendo a quienes lo hacen bien, sobre todo a aquellos fiscales que están haciendo su trabajo, aquellos jueces que hacen su trabajo, apoyarlos y criticar a quienes hay que criticar. Creo que hay que saber muy bien ocupar ahora nuestros dardos para efectivamente apuntar a donde tenemos que apuntar y no seguir dándole espacio a aquellos que finalmente lo que buscan es la destrucción de la democracia. Alberto, justamente creo que tú abordas algo que a mí me parece una reflexión muy profunda, que todos los que hemos estado en la lucha contra la corrupción, a veces de una manera de denuncia, también eventualmente se va generando esta visión de que entonces que la corrupción es tan grande que es como imposible hacer mella. Y eso me permite hacer una transición hacia Marta, es de qué forma podemos trabajar de esta manera, pues en una agenda que permita a la ciudadanía comprender que que debemos de trabajar por este fortalecimiento institucional de largo plazo, que las personas lleguen por mérito a sus puestos, a todas estas entidades de Contraloría, con el fin de que verdaderamente se mantengan independientes y no a veces los discursos estigmatizantes, muy polarizados de nosotros versus ellos y que realmente no están basados en resultados de efectividad, sino que a veces más bien de persecuciones entre grupos de poder. Bueno, muchas gracias. Me ha parecido sumamente interesante todas las exposiciones. Me parece que complementa enormemente la exposición sobre los temas y las debilidades institucionales que sin duda son parte, digamos, sustantiva de la posibilidad de América Latina de llegar al desarrollo, sin lo cual no vamos a llegar al desarrollo y que requiere muchas veces de cambios constitucionales, ¿no? No solamente de reformas, sino que también de cambios constitucionales. Entonces, eso queda para el tema también de cuánto invierte América Latina en la política. Yo creo que se ha hecho demasiado en términos del desarrollo para la economía y demasiado poco en términos del desarrollo para la política. Pero yo quiero referirme aquí brevemente, muy brevemente, tocando un par de puntos así tipo bullets, sobre el cambio de época que vivimos después de la pandemia. ¿Me van a disculpar un minuto que tengo una nieta que... Antonia, mi amor, déjeme terminar, ¿ya? Listo, ya. Me disculpan, porque estoy a cargo de una nieta. Nosotros encontramos que aquí hay un cambio de época, ¿no? Después de la pandemia. Y en este cambio de época llegan los monstruos, como dice Gramsci. Ahora, ¿por qué llegan los monstruos? Porque estamos en estas democracias imperfectas que describía yo en mi primera intervención, que son democracias que están consolidadas mal consolidadas. Ahora, en parte por el tema institucional que ya se mencionó, y están estos ciclos negativos, ¿no es cierto?, a los que se refería Alberto. Ahora, yo creo que la diferencia entre hoy y ayer en América Latina es que hoy día tenemos a ciudadanos empoderados. Estos ciudadanos empoderados son, por ejemplo, el 20% de los jóvenes en América Latina que comen una sola comida al día. Todos estos datos los pueden encontrar en el Latino Barómetro. Comen una sola comida al día, pero tienen un smartphone en la mano que les permite mirar el futuro, su futuro idealizado en la cara de los países desarrollados. Es decir, pasaron la frontera de su propio país y su expectativa hoy día se fija por lo que ve en el país desarrollado. Esa gente tiene una demanda inelástica. Repito la palabra inelástica, porque eso significa que estos van a ser como tanques que pasan por encima de los árboles para tratar de llegar a puerto. Entonces, entre
personajes empoderados, ¿no es cierto?, que hace una semana, ¿no es cierto?, derrotan al peronismo por primera vez en 38 años. Bueno, en Perú, ¿qué es lo que hicieron? Eligieron a un ex senderista que cambió las balas por las piedras, de las piedras por el voto. Bueno, esos son los cambios radicales que vamos a ver en el comportamiento de los latinoamericanos, de la población. ¿Por qué? Porque resulta que el exceso de discrecionalidad que hay en la institucionalidad latinoamericana, que permite, ¿no es cierto?, que una persona haga lo que está haciendo Bukele en este momento, hace que en el fondo se diga, y que nosotros hayamos afirmado en nuestro informe de este año, que esta es la consecuencia de una élite que fracasa. Es un estilo, es una cultura de una élite que no ha entendido la demanda de la gente y que va detrás de la demanda de la gente y que tiene una demanda ética. Yo creo que la demanda, no sé si Alberto estaría de acuerdo conmigo, yo creo que la demanda de la gente en América Latina tiene un grado de ética, de transparencia y de integridad muy superior a la práctica de la élite. Y hay una contradicción entre, digamos, la práctica de la élite. Por ejemplo, se acusa a alguien de algo y esa persona se dice, no, mira, toda la presunción de inocencia, que la persona se quede en el cargo hasta que, y después no pasa absolutamente nada y nadie llega a la cárcel y a nadie se lo castiga y se confirma, ¿no es cierto?, el abuso, la corrupción, el maltrato. Yo creo que es la élite la que fracasa en América Latina y yo creo que la población tiene hoy día una demanda de democracia mejor, de práctica mejor, tiene una demanda de transparencia, quiere creer en la transparencia, quiere que la transparencia funcione. Entonces me parece que eso es una gigantesca oportunidad. Usted que preguntaba sobre qué se puede hacer, bueno, hay que usar ese capital social, que no es un capital social que esté articulado, porque no está articulado por ninguna organización, pero está presente. Hay una demanda de democracia, hay una demanda de libertad, hay una demanda de equidad, y esta demanda es inelástica. Entonces, eso es lo que hay que potenciar, ¿no es cierto? Hay que potenciar que la gente con su organización, su presión, su presencia, demande del poder lo que el poder tiene que hacer, que es en el fondo gobernar para la mayoría. Eso. Muchísimas gracias, Marta. Y entonces, Mauricio, ¿cómo combatimos contra la corrupción desde la ciudadanía cuando tenemos instituciones débiles y por otra parte también se están cerrando el espacio cívico? Claudia, creo que el punto de partida es generar conciencia en los ciudadanos de que todo lo que ocurre en la esfera pública ocurre con recursos que salen del bolsillo de todos. No se trata de si los ricos pagan impuestos o si los pobres no lo hacen. Cuando compramos una botella de agua, pobres, clase media o ricos, estamos pagando impuestos que van a nutrir ese aparato estatal que es el que ejecuta todo. Cuando la gente tenga conciencia de que cada centavo o cada dólar que se pierde por corrupción es un dólar menos en servicios de salud, en servicios de educación que afectan a las clases más necesitadas, nos pensaremos bien en dejar pasar las cosas o simplemente decir esa frase nefasta que se ha institucionalizado en nuestra región del roba pero hace obra. Ese es el punto de partida. Y además hay que vencer otro tema. El tiempo es corto y no quiero extenderme. Si bien es cierto que la gente no come democracia, hay que hacerle comprender que es gracias a la democracia que come. Si no, regresemos a ver lo que está sucediendo en Cuba o en Venezuela. Nadie come instituciones, pero con instituciones independientes es que podemos tener una economía que se mueve, que genera empleo, que da beneficios a los ciudadanos. Es gracias a independencia en las funciones del Estado que cuando alguien abusa de nuestros derechos, podemos acudir a ellos en busca de ayuda para que se haga justicia. Mucha gente dirá, ¿qué me importa a mí que una sala de lo constitucional esté cooptada si nunca voy a acudir a ella? ¿Le gustaría a usted, por ejemplo, si está generando un juicio de divorcio, ir a un juez que ya está parcializado a favor de su esposo o de su esposa?
y que le va a decir, no, quédese nomás, mantenga ese matrimonio. Autoridades independientes, instituciones sólidas, pero sobre todo conciencia ciudadana de que todo lo que ocurre en la esfera de lo público es por nosotros, va a empezar tarde o temprano a generar un cambio. El que me importismo es el que nos está pasando factura. Efectivamente, creo que este panel nos hace un llamado a la acción, a que velar por el tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción debe de ser una de las tareas permanentes de toda la institucionalidad de la sociedad civil, y que hay muchísimas herramientas que van desde la digitalización hasta, como nos decía Marta, la construcción de un mejor capital social, y reconocer que se han desatado monstruos durante la pandemia que han permitido el que no se haya podido velar por el buen uso de los recursos del Estado de la manera más equitativa. Este es sencillamente un tema inconcluso, pero que permanentemente lo seguiremos abordando para asegurar que la temática se mantiene viva. Y con estas palabras, nuevamente les damos las gracias. Sus intervenciones han sido sumamente enriquecedoras, energizantes, y apreciamos sus palabras de solidaridad. Y por ahora le paso la palabra a Nati. Muchísimas gracias, excelente panel, excelentes conversaciones y sobre todo las valoraciones que cada uno de ustedes han hecho son sumamente relevantes para el contexto en el que estamos viviendo, no solo en nuestro país, sino también en América Latina. Así que agradecemos el espacio que nos han brindado en su agenda, sobre todo también a cada uno de ustedes, a nuestra moderadora, y quiero nuevamente agradecer a cada uno de los asistentes a este bloque. Quiero recordarles que tenemos todavía toda la tarde para seguir juntos. Reanudamos las sesiones a las 2:30 con la conferencia número 4 y posteriormente el panel número 4. Recuerden que para poder registrarse deben hacer clic en el link que recibieron por correo y luego seleccionar el horario de su conveniencia. Esperamos nos puedan acompañar y nuevamente muchísimas gracias. Damos por finalizada oficialmente la primera jornada del segundo día del FIAP. Buen provecho y hasta luego. Gracias. Gracias, hasta pronto. Hasta luego, mucho gusto. Lost for life.